La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gloria de Jesucristo resplandezca sobre todos ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más en el día de hoy. Gracias por ustedes, gracias por dar la oportunidad de sentarse, tomar papel, tomar lápiz o pluma para poder escribir las verdades que estoy soltando para que usted sea edificado, bendecido y prosperado. En el programa anterior continué hablando sobre los dones. En este caso hemos estado hablando sobre el don de profecía, y las fuentes de profecía fue en la parte final del programa que estuvimos tocando anterior. Recuerde la fuente de las profecías. Hay que conocer estos tres espíritus. Está el Espíritu Santo que habla a la iglesia, el cual es digno de ser adorado. Y está el Espíritu de ángeles de Dios, que ellos no tienen que ser adorados. Aunque traen la palabra de verdad, hay que oírlos. Pero en cuanto al siguiente espíritu, que es el espíritu de Satanás, los demonios, los ángeles caídos, los espíritus de los hombres malvados, no se tiene que escuchar de ninguna manera, porque seducen a ser totalmente presa a cada oyente, presa para perdición, presa para confusión, presa para amargura y dolor por todos los siglos. Aunque algunas personas ciertamente son rescatadas por la misericordia y por el amor del Todopoderoso, está el espíritu humano. El espíritu humano, una vez sea santificado, su cuerpo, su alma, su espíritu, ciertamente son espíritus buenos. Pero a pesar de todos, no se debe de predicar o enseñar de acuerdo a lo que uno siente en el corazón, sino lo que Dios dice a través de su santa palabra es lo que tenemos que transmitir. De esto hablábamos, que la palabra de Dios tiene un potencial grande y sobrenatural. ¿Cómo así? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12. Es tan eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Tiene un gran potencial de penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, sabe discernirlas. Y entonces, ciertamente la palabra tiene el potencial de traspasar todas las áreas del hombre, desde lo sobrenatural, que es el espíritu y el alma, el cuerpo, los huesos, las coyunturas, los tuétanos que se refiere también a ese líquido que pasa por el hueco de lo que se llama huesos. Ahora bien, pero una vez que ese cuerpo en su totalidad del hombre, que es, porque el hombre es tripartite, en este caso tiene espíritu, alma y cuerpo. Y estos son santificados por Dios cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se humilla y confiesa su pecado a Dios. Dios lo restaura, lo bendice poderosamente. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo explica con detalles esta verdad. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos a la luz de este interesante pasaje de 1 de Tesalonicenses 5:23, que Dios se encarga de santificar, de purificar, de embellecer, de preparar, de equipar, para que estos tres áreas del hombre puedan ser guardados especialmente en santificación, en santidad plenamente por el Espíritu, y que sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo en el día de su advenimiento. Ahora, cuando el Espíritu ciertamente no es santificado, no es purificado, ese espíritu del hombre se convierte en un espíritu perverso, malvado, mentiroso, engañador en todo aspecto. A través de Jeremías capítulo 23, versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No es el hombre que ha dicho, es Dios en este caso. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Esto está hablando de falsos profetas, no está hablando de auténticos profetas de Dios. Porque los auténticos profetas de Dios te van a predicar y te enseñarán la verdad. Ellos te instruirán no de su propio espíritu, no de su propia capacidad, sino a través de la potencia del Espíritu de Dios y a través del Evangelio de verdad, a través de Jesucristo, a través del Padre, que es la verdad misma. Entonces, y aquí Dios está hablando de los falsos profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Porque cuando un profeta habla de la boca de Dios, inmediatamente esa palabra se cumple al pie de la letra, porque ha procedido de la boca de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Hace unos años atrás, si no me equivoco, fue por ahí por el 82 o el 83. Esto aconteció en la República del Salvador. Yo iba a predicar para una iglesia pegado al volcán de San Salvador, en El Salvador. Cuando de pronto dos fuerzas armadas se encuentran y comienzan un tiroteo, pero una tormenta fatal y terrible de balas. Yo iba en mi moto cerca de las 4 a 4:30 de la tarde. Estaba a plena luz del día todavía. Cuando fue aquel tiroteo, se escuchaban cañones, metralletas, pistolas por todos lados, gritos de espantos, de dolor. Y entonces vino la voz de Dios hablando a mi espíritu y me dijo: diles que depongan sus armas, porque si no, juicio traigo de este cerro. Y me repitió una segunda vez, montado en aquella moto. Cuando llego al templo, bastante asustado por lo que había escuchado de aquella tormenta de balas y que me había encontrado en medio de esa balacera, Dios me había salvado. Pero otra vez la voz del Espíritu de Dios: diles en esta noche a través de los parlantes que si no deponen sus armas, yo traigo juicio de ese cerro. Y estando predicando, Él tomó mi boca y comencé a decir: así dice el Señor Dios Todopoderoso, que si ustedes no deponen sus armas y no se humillan delante de Dios, Dios trae juicio de ese cerro y serán aplastados, serán arrastrados. Eso fue la segunda semana de enero. No recuerdo exactamente si fue el año 82 o el 83, porque ya se me ha ido un poco de la mente. Pero el asunto que para el mes de septiembre vino desde el 1 de septiembre de ese año una gran tormenta que duró 5 días. Al quinto día
cerca de las 5:30 de la mañana, vino aquel juicio como Dios me lo había dicho que lo dijera. Arrasó con todo San Ramón y arrasó con otra colonia, dejando los carros montados sobre unos y otros, casas arrancadas desde su cimiento, que no quedó nada más que pura tierra, rocas traídas del cerro, árboles, y eso arrasó con muchas viviendas, cerca de unas 6 a 10,000 personas murieron por aquel juicio. Cerca de 6,000 a 10,000 personas murieron aterradas en lodo, en palos y piedras, en cemento, en ladrillos, en techo de las casas. Y así vino el juicio. Dios había cumplido su palabra. 1987 estoy predicando en La Soto y estoy predicando también entre La Soto y la Olympic. Yo había predicado 3 días. Nadie apareció para escuchar la palabra. Pero aquella noche le dije a Dios, Dios, nadie se ha acercado, ni perros ni gatos, para oír tu palabra. Y el Señor me dijo, predícales que traigo un terremoto, que saldrán todos de sus edificios y pondrán sus cobijas como tiendas en los callejones de estos edificios. Yo prediqué en aquella ocasión, guiado por Dios, y a las 2 semanas fue el terremoto del 1987. Recuerdo que fue en agosto de ese año en que vino aquel terremoto que le hacía de esta manera terrible. 1994 había pasado casi todo ese mes sintiendo que venía terremoto fuerte. Y cuando faltaban 3 días sentí aquella fuerza sobrenatural y dije, este es de Dios. Recuerdo que prediqué en ese año el día sábado, domingo por la mañana, domingo por la noche. Y entonces para eso de las 3 a 4 de la mañana vino el sacudimiento terrible. Algunos miembros me dijeron, pastor, ¿para qué predicó sobre terremotos? Le dije, para que sepan que Dios cumple la palabra por boca de sus siervos. Y ciertamente el epicentro fue cerca de donde yo vivía, cerca del 5 y del Freeway 210. En ese lugar fue el epicentro de una forma terrible. Queridos oyentes, cuando Dios habla se cumple la palabra. Pero cuando el hombre habla por su propia cuenta, no se cumple porque habló por su propia cuenta, por su propio espíritu. Por eso es que dice Dios, no escuchéis a los profetas que hablan de su propio corazón. Sabiendo ustedes que están en pecado, en maldad, y estos profetas dicen, oh pueblo bendito, glorioso, Dios viene con una gran bendición, poderosamente gloriosa. Pero estando en pecado, la gente no puede recibir esa bendición hasta que se arrepiente de sus pecados, hasta que se humilla completamente delante del Dios viviente. Entonces el hombre tiene la capacidad de recibir todas las riquezas de bendición. Pero antes de eso, lo que viene es la ira de Dios. Lo que viene son desastres a consecuencia del pecado. A consecuencia del pecado vienen de toda epidemia, de toda guerra, de toda pestilencia. Vienen más juicios tras juicios. Pero una vez que el hombre se arrepiente, entonces las cosas cambian. Ahora bien, a través de Ezequiel, capítulo 13, versos 2 y 3 declara, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. ¿Por qué hay que profetizar contra los profetas de Israel? Porque se habían vuelto mentirosos, charlatanes, inventores de profecía. Y por eso es que Dios dice, levántate contra esos profetas. Y es lo mismo que Dios declara hoy por boca de muchos de sus siervos, de que Dios levantará profetas contra los falsos profetas que existen en este tiempo.
La palabra de Dios declara: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Di a los que profetizan que de su propio corazón oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Es tremendo lo que Dios habla aquí. Andan en pos de su propio espíritu, pero no han visto nada. Y si no se ha visto nada, hay que guardar silencio entonces. Ahora bien, hemos hablado de las fuentes de profecías, de las que debemos creer y de las que no debemos creer. La profecía a la cual debemos escuchar es la del Espíritu Santo, dada por sus siervos santos. Pero las profecías que vienen por parte de Satanás y por parte de los espíritus inmundos de los hombres, no debemos acatar la voz. Cuando el hombre habla de sí mismo, se siente una intranquilidad en el espíritu, se siente una gran desesperación. Cuando los demonios hablan, se siente también confusión, se siente que el cuerpo se enchina y que se siente un terror, un pánico. Debe de entender que están hablando los demonios y no Dios. Porque cuando Dios habla, Él es paz, Él es bondad, Él es mansedumbre, Él es gozo, Él es alegría, Él es esperanza, Él es consuelo. Alabado sea Cristo Jesús. Ahora, el don de la profecía no debe tampoco confundirse con la predicación. Es solo para exhortar, edificar y consolar. Así como dice Pablo en 1 de Corintios 14, 3, versos 4, 5 y 12. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces debemos ir en esa dirección, el de edificar, consolar y exhortar. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia toda reciba la edificación necesaria. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ese tiene que ser la meta, el objetivo, el final alcanzable es de edificar, consolar y exhortar. En cuarto lugar, en cuanto a una profecía para dirección personal, muchas veces tenemos que buscar los auténticos profetas para que oren por nosotros y Dios nos dé una palabra a través de ellos. Muchas veces a través de la lectura o a través de un mensaje o de una enseñanza viene la palabra especialmente para la persona. Recuerdo hace unos años estando de pastor aquí en la Olympic. Yo estoy enseñando, predicando esa noche, pero de pronto sentí en mi espíritu una fuerza mencionar el nombre de una mujer que estaba ahí, una sierva de Dios. Le dije: fulana, debes tener seguridad de que no vas a morir rápido. Largos días te restan. Y la hermana comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y yo dije: pero la hermana llora por lo que le dije. Pero al final del culto me dijo: hermano, es que vino una mujer profetizándome que dentro de 3 meses yo iba a morir y que iba a ser tan hermoso mi entierro y que era una hermosa gente que iba llevando el féretro al cementerio. Le dije: hermana, el sentir que Dios me dio fuerte no fue mi espíritu, sino el de Dios en mí.
Dios dice que largos días le restan. Eso hace aproximadamente como 15 a 16 años atrás. Todavía la hermana anda por ahí, gracias a Dios, con su esposo predicando. Lo lindo del caso es que cuando Dios habla se cumple. Y aquella mujer que dijo que en 3 meses iba a morir, era una profeta mentirosa que anda por ahí todavía. El asunto, mis amados, es que debemos pedir al Espíritu de Dios que repose sobre nuestras vidas para que Él sea glorificado y Cristo sea puesto en alto. Recuerdo también en otra ocasión, el director de músicos hace unos 16 años atrás también. Recuerdo que este muchacho estaba sentado casi al final de los bancos de la iglesia, hacia atrás. Y dije, el fulano no ha sido llevado ni aceptado, mejor dicho, en las Fuerzas Armadas. Porque en las Fuerzas Armadas él tiene muy cortos los días. Pero Dios tiene otros planes que si Él le sirve con integridad, lo va a levantar y lo va a llevar a diferentes pueblos con el don de la música que Dios le ha dado. Y aquel muchacho se quedó perplejo, asustado. Y entonces me dijo, ciertamente, no voy a entrar a la Fuerza Armada, porque he tenido un sentir que no voy a durar mucho en las Fuerzas Armadas. Que si me ocupo del ministerio que Él me ha dado, voy a tener oportunidad de ir a cantar y predicar a diferentes lugares. Este joven, después de unos 2-3 años, grabó el primer disco y comenzó a salir a diferentes pueblos a cantarle a Dios y también a llevar el gozo y la alegría a multitudes de personas. Qué hermoso es pensar cuando Dios habla y cumple su palabra. Por lo tanto, debemos buscar el 100% que el Espíritu de Dios repose en nuestros corazones para que Él nos guíe a toda verdad y podamos usar nuestra lengua, nuestra boca con una palabra que procede de Dios. Y esa palabra hará las maravillas que hará porque ha sido salida de la boca de Dios. Ha sido por su Espíritu. Alabado sea Cristo. Dijimos en cuanto a una profecía para dirección personal. Una profecía para guía es muy peligrosa muchas veces. Pero si es de Dios, puede confirmar algo que Dios ya nos haya hablado anteriormente, sin que la persona que dio la profecía lo supiera. Así se combina la palabra de ciencia con la palabra de profecía. Alabado sea Dios. Ya se lo hizo sentir especialmente a la persona que escucha esa palabra profética. Y esto viene a remachar por la palabra profética lo que ya Dios ha puesto en el corazón de aquel. Primero de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Si Dios te ha hablado y estás seguro que Él te habló, milita conforme a las profecías que Dios te ha soltado por boca de su Santo Espíritu, usando el 100% también la boca de los profetas. Nunca debe de aceptar una profecía que habla que uno va a hacer cierta cosa o empresa sin que Dios nos haya hablado anteriormente. Si nosotros somos sus hijos, Él hablará primero con nosotros y lo confirmará después con otros. Nos hablará a nosotros primero y después lo confirmará con otros. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Mis amados y preciosos oyentes, ciertamente es importante ser llenos del Espíritu de Dios. Es importante, como hablábamos en un programa anterior, de que vimos las obras del Espíritu
El Espíritu Santo con relación a la creación y a la revelación. También vimos al Espíritu Santo con relación a Jesucristo desde su nacimiento y en todos los días de su vida y ministerio, en muerte y resurrección, la mano poderosa del Espíritu con él. El Espíritu Santo en relación a la iglesia, tratamos acerca de ello. Y por lo tanto, el Espíritu con relación a la iglesia a continuación, Dios se manifiesta grandemente y debemos anhelar que Él esté con nosotros. Porque si Él está con nosotros, tendremos la dicha de ser guiados por Él, instruidos por Él y también prosperados por Él. El Espíritu Santo en relación a la iglesia, Él nombra los dirigentes de la iglesia, los capacita y los coloca. También obra por medio de personas llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da poder a los predicadores. El Espíritu Santo comisiona al pueblo de Dios. El Espíritu Santo dirige la obra misionera. El Espíritu Santo protege a la iglesia contra los errores. Qué importante es que entendamos esto. Mis amados, preciosos oyentes, gracias por haber estado con nosotros durante estos momentos. Queremos invitarte con todo nuestro corazón que si Dios ha tocado tu corazón para dar una ofrenda sustancial conforme Dios te ponga en tu corazón, dalo para la gloria de Dios. Queremos proseguir con este tipo de enseñanzas para que toda la iglesia que escucha sea prosperada en todo. Queremos orar por usted en esta oportunidad. Pídale a Dios que le dé la llenura del Espíritu Santo y pídale que le dé los dones al mismo tiempo. Padre, gracias por Jesucristo, por tu Espíritu. Alabo tu nombre, te doy gracias, te alabo, te bendigo, porque eres Dios que gobiernas la iglesia a través del Espíritu Santo. Derrama hoy, Señor, el potencial tuyo sobre toda la iglesia que me escucha. Hombres y mujeres, jóvenes, aún niños sean tocados, revestidos, bendecidos por tu Espíritu. Levántate un pueblo poderoso pero lleno del Espíritu Santo. Pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, misioneros, maestros en la palabra, sean llenos del poder del Espíritu Santo para predicar, para enseñar, para instruir, para orar por los enfermos, echar fuera los demonios y resucitar muertos en tu poderoso nombre. En el nombre de Jesús también pido por la salvación de los millones de almas. Establece, oh Dios, río de avivamiento de salvación en todos los países, en toda tribu, lengua y nación, oh Dios. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, por tu poder y por tu amor, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos están cordialmente invitados a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Bienvenidos a participar de estos cultos maravillosos. Si usted nos está congregando, congréguese aquí donde Dios lo quiere usar para su gloria y su alabanza. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.